De acuerdo al calendario lunar hebreo, los judíos consideran que el mundo según el Génesis inició en el 12.000 a.C., 480 años después al año 1 de los egipcios. Para nuestra cronología de acuerdo con el calendario gregoriano, equivaldría a 3.761 años antes de Cristo, ubicándolo en el período neolítico. Este período se caracterizó por la influencia de la agricultura y ganadería en la sedentarización del hombre, con el consecuente aumento poblacional y la especialización en los oficios. De tal forma que, quitando el halo celestial, las conductas de la época se justifican por sí mismas, ya que, desde la cronología evolutiva, los integrantes de esas pequeñas y simples comunidades estaban recién bajados de los árboles. Por lo que resulta infructuoso juzgarlos por actos de infidelidad, adulterio, incesto, homosexualidad, etc. En su tiempo no existían esos calificativos, ni el término y mucho menos su concepto, acuñados con posterioridad en el libro del Levítico. Ojo, fueron incluidos en el Levítico aproximadamente hace 3.619 años después, porque se cree que el Levítico fue escrito por Moisés alrededor del año promedio 1300 a.C. Una razón por la que, los actos del Génesis quedaron exentos de severos castigos, con los que en la actualidad se hostiga y amenaza. Es más fácil de creer que el supuesto pudor atribuido a los hijos de Noé se les haya adjudicado entre los años 950 y 587 a.C., cuando se escribió la Biblia o aproximadamente 400 años después, en el 283 a.C. cuando se tradujo al griego, con la influencia de los prejuicios de ese momento histórico. Según Tomás d'Oreste, es Moisés a quien se atribuye la autoría del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que debió haber vivido a finales de la Edad de Bronce e inicio de la Edad de Hierro, 3200 a 2200 a.C. Aproximadamente 300 años antes de los primeros asentamientos judíos en Palestina, 1900 a.C., y hasta un poco antes de la formación del Estado judío, 1020 a.C. Pero el Levítico como segundo libro del Pentateuco, contiene entre otras cosas, las normas de conducta sexuales que debían adoptar los sacerdotes, tes. Aunque los clérigos actuales, además de incumplirlas, las hacen extensiva a la población. ¿Por qué, si tanto apego le tienen a las viejas normas, han dejado de realizar las prácticas de bárbaros e inhumanos rituales, descritos como carnicerías, asquerosos rastros o mataderos bañados de sangre y vísceras? ¿Acaso una vez más en nombre de Dios, han reformado las leyes divinas a su conveniencia? Tal parece que solo se conservan las que solo a conveniencia sirven para infundir temor a sus incautos y enajenados fieles, para seguir pregonando peyorativamente y con tintes amenazantes, la misma y trillada letanía del pecado por sodomía. El gran pecado que desató la segunda ola de crímenes más grande en el nombre de Dios, después de las cruzadas. La Inquisición. Como ya se ha visto, referirse a un homosexual como sodomita es un inaceptable e infundado cargo que, en apego a la tradicional herencia judaica, les ha resultado conveniente como calificativo para el descrédito. Y es justo donde aplica la psicología inversa. Para ser perdonado tienes que aceptar la penitencia, pero al aceptar el castigo, automáticamente te asumes como culpable y pecador. Gustosa de fomentar miedo y desinformar, la corrupta Iglesia Católica ha atribuido el origen de las enfermedades venéreas como castigo divino por desobediencia y la práctica del demoníaco pecado carnal. Igual y con la misma ligereza e irresponsabilidad, que lo hicieron cuando apareció el SIDA, pero con el COVID, temerosos, hasta cerraron las iglesias. La pregunta aquí es, si son tan santos, castos y puros, ¿dónde estaba Dios para protegerlos? Aguas, señores. Porque puede ser que los ojos de su Dios estén sobre los que corrompen su palabra, distorsionando su mensaje e incumpliendo su mandato. Imitando sus prácticas, se podría pensar que el COVID lo mandó Dios para alejar a la gente de los falsos profetas, esos que corrompen la ley de Dios, a la que se deben, comercializando y fomentando la adoración de imágenes, que según Deuteronomio 5, Éxodo 20, Isaías 42, Corintios 10 y Juan 5 es pecado grave, al grado de haber sido motivo de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Ni que decir de las vendimias en los atrios de iglesias, Juan 22. Ya.
Pero igual no procede, porque no somos judíos, ni hicimos ningún pacto para que nos sacaran de Egipto. Si dejamos de adorar a Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Hunahpu y otras deidades, fue por la barbarie española durante la conquista, que metieron el catolicismo en América con sangre y fuego. Y no hubo Dios ni pacto alguno que librara a los nativos de la opresión. Pero un día el hombre vio que el divorcio mente-iglesia brindaba la oportunidad de tener independencia personal, generando el cambio si hacía que la iglesia perdiera su poder absolutista. Determinismo biológico. Nuevos grilletes como un espejismo de libertad emanaba con la nueva sociedad burguesa. El proletario se hallaba a merced de sí mismo y de lo que por él fuera capaz de hacer. La alternativa era vender su fuerza de trabajo, cotizada como producto por la oferta y la demanda, y al único que redituaba ganancias era a la burguesía. Se definieron dos grupos protagónicos, el capitalista soportado por su propio capital y el obrero por su fuerza de trabajo. Bajo este principio de falsa libertad, se cambió el rabo por las orejas. Por lo menos el esclavo propiedad de su amo, al asegurar la producción indirectamente aseguraba su relativo bienestar y seguridad. El siervo, con su pequeña parcela aseguraba la subsistencia alimenticia. Pero llegó el capitalismo y la moral de la época dio otro giro. Las relaciones interpersonales adquieren un carácter materialista e impersonal, alejado de los sentimientos y la dignidad. Se cambió la pasión por el lucro y como un simple valor de cambio, vende lo que antes regalaba. El burgués controla la ciencia, las artes, la política, la legislación y la educación. Crea una filosofía individualista con una indiferencia hacia el bien social. Toma para sí las reglas morales que no se interpongan en su afán de lucro, las que le acomoden, justifiquen y protejan sus bienes traducidos en propiedad privada. La moral burguesa promulgaba el esfuerzo, el empeño y la honradez como una fachada que cubría su ambición, avaricia, codicia, egoísmo, mentira, falsedad y el fraude. Con la subsistencia de una sociedad industrializada y comercial, se rompen los vínculos feudales y aristocráticos. La bestia terminó mordiéndose las entrañas y la falsa moral empezó a revertírsele, cuando el aseguramiento de la propiedad privada obligó a considerar a la deshonestidad como una amenaza a sus intereses, orillándolos a normar la conducta a través de leyes. Se establecen nuevos límites, que al igual de los anteriores, no dejaban de ser artificiales y susceptibles de volverse a romper. Sin ninguna intención de erradicar las diferencias sociales, la ideología del nuevo régimen siguió permitiendo la existencia de ricos y pobres, mientras los pilares morales e intelectuales vendían la idea de libertad e individualidad en la búsqueda de la felicidad. La sexualidad en cambio empezaba a salir del infierno, solo que ahora se le daba la connotación de anormal si su práctica no tenía como fin único el reproductivo. La ideología religiosa considera al sexo un mal necesario del que no se debía tener gozo. Establece a la clase media nuevos controles para su práctica creando nuevos mitos, mientras tanto, la clase acomodada disfrutaba del amor libre y de prostíbulos. El nuevo orden social se gestó en el determinismo biológico, justificado en la creencia de que la conducta estaba regulada por los genes y por ser intrínseca a la naturaleza humana, esta era inmutable. Como nueva arma social, la conducta ponía de manifiesto el sexismo, de tal forma que, en la medida en que se sobrevaloraba lo masculino se subvaloraba lo femenino. Al exaltar las características masculinas, el androcentrismo se complementaba de forma directamente proporcional a la misoginia, que como ya hemos visto ha adoptado diferentes facetas. El racismo y la superioridad de clases hacía contrastar la riqueza y poder con la pobreza y la marginación, arguyendo que era la naturaleza biológica la que determinaba que pobre que nace pobre, pobre se queda y sus hijos, hijos de pobre serán. Las ciencias sociales, por emanar de la ideología impuesta en su contexto, perdieron la neutralidad de su ideología y la objetiva imparcialidad de su autonomía. Creando un lastre que frenó su desarrollo, cuando desde la naturaleza humana tratan de justificar la conducta con capacidades, aptitudes y actitudes. Mientras tanto, la objetividad de las ciencias exactas ganaba ventaja. El ejercicio del derecho, por ejemplo, era exclusivo para hombres adultos y adinerados, heterosexuales, sin discapacidades visibles, de etnia y religión dominante. Las mujeres eran discriminadas,
porque no se reconocía tuvieran capacidad jurídica ni probabilidad de demostrar tenerla. La ejecución y aplicación del derecho, desde una perspectiva androcéntrica, prejuiciaban las decisiones que lo alejaban de la neutralidad intrínseca en sus principios. Cuando el determinismo biológico es adoptado y puesto en práctica por el común social, el individuo ejerce su nueva libertad y juega al pseudo burgués, asumiendo que el destino ya estaba escrito. Esta actitud se aprende y pone en práctica para asegurar y reafirmar una postura ideológica, como un espejismo consolador, marcando una marginación socioeconómica y cultural, dando paso a la discriminación, el sexismo, el racismo y la superioridad de clases. El nuevo estatus no tenía que estar soportado necesariamente por un capital, más bien, por la adopción de conductas, valores, posturas y roles que, exigían hacer uso de la descalificación y la marginación para autorreafirmarse y sentirse superiores a otros que quedaban sujetos al juicio público. El determinismo biológico juega un doble papel. Era admitido a favor, cuando al hacer uso de él, se descalificaba peyorativamente, reafirmando con esto la negación de pertenecer a un nivel inferior, se adoptaba para ello el uso de etiquetas como indio, naco, maricón, albañil, gato, obrero. Pero al tiempo de marcar desdeñosamente estos límites de inferioridad, el reverso de la moneda ponía de manifiesto los límites superiores, mostrando estar subordinado a una clase superior, que también les coloca el pie en el cuello para hacer notar su superioridad. Así como el genotipo y fenotipo están determinados por un acervo genético, nuestro estado mental está determinado por acontecimientos pasados, presentes y futuros, que amalgamados nos conducen a determinar nuestros propósitos, metas, valores y leyes. Para que finalmente determinen nuestra conducta, coartando la libertad y el libre albedrío. Hasta ahora la homofobia se ha gestado a partir de un milenario androcentrismo heterosexual que sistemáticamente etiqueta, fomenta y refuerza la intolerancia, agresividad y desprecio hacia la homosexualidad. Primero, señalados como pecadores sodomitas, con la consigan y culpa de ser la causa por la que se destruyeron Sodoma y Gomorra. Y puede que a nadie le importen dos ciudades que al igual que Troya solo existieron en la imaginación de alguien. Sin embargo, ante la aceptación y tolerancia, en el fondo del mensaje existe el riesgo de una devastadora destrucción. Segundo, el sexismo de una sociedad clasista justificada en el determinismo biológico, que a los sexos morfológicos, tenía estricta y necesariamente que corresponder un género y un rol específicos. Aceptar la equivocada aplicación del determinismo biológico al ámbito social, es tanto como aceptar que los obstáculos y limitaciones que cada hombre enfrenta en la lucha por sobresalir, se deban a la condición natural del estatus social en el que nace, negando el inherente potencial biológico con el que cada individuo cuenta para superarse. Intelecto y capacidad de aprendizaje que no están sujetos a la condición social del individuo. Qué crueldad por parte de la naturaleza, dotar al hombre de conciencia, solo para que a través de ella reconozca como naturales. Pero la aplicación del determinismo biológico al ámbito social sienta sus bases en un error conceptual básico. Exceptuando una tara congénita, un postulado no aceptado pero sí negado por la ciencia es que, la naturaleza no te priva ni determina tus facultades y atributos sobre el potencial de inteligencia y aprendizaje humano. Desde los resultados observados en la expresión genotípica, herencia genética, se ha visto que los límites y programación del individuo los determina la viabilidad de la respuesta a su medio social, a su desarrollo y a su superación personal. De tal forma que, el error aquí, es tragarse el cuento de que nuestras capacidades están prelimitadas al grado incluso de no reconocer el velo que oculta la realidad. El determinismo biológico y la selección natural son teorías por medio de las cuales la biología contribuye a explicar la evolución y adaptación de los seres vivos. Solo que estas teorías parten del contexto científico que les da origen, mientras que la adopción y aplicación en el ámbito social, sin ninguna base sociológica que la soporte, deja al descubierto la incertidumbre de la intención de su aplicación. Al parecer, el sistema pretende normar y regular a la naturaleza, logrando su objetivo en la medida en que se asuma y reconozca que la naturaleza biológica es selectiva a favor de los intereses del grupo en el poder. Grupo constituido por los únicos seres dotados de abundancia y cualidades ilustres, mientras al pobre se le niega su anhelo de superación.
Al hacer extensivo el determinismo biológico al ámbito social para justificar la desigualdad, enredan y confunden el concepto de naturaleza como si la naturaleza biológica y la naturaleza humana fueran uno y único. Cómoda postura que por un lado encubre la falta de oportunidades y por otro asegura la mano de obra barata. Negada la procreación entre homosexuales, se rompe el axioma, hijos de pobres, pobres serán, resultaba imposible aplicar hijo de homosexual, homosexual se queda. Y así como alguna vez por no ajustarse al orden social fueron llamados abominación, ahora la homosexualidad es categorizada como enfermedad o vicio.